mi nombre es Andrés Guillermo Rojas Garzón y junto a mi equipo de trabajo conformado por Paola Duque, Daniel Leitón, Cristian Galeano y Ryan Baradona, presentaremos el desarrollo de nuestro proyecto de física mecánica, el cual se llama Física Mecánica aplicada al transporte urbano. Es un análisis técnico que busca optimizar la eficiencia y seguridad en el movimiento de buses utilizando principios de cinemática y dinámica. Para entrar un poco en contexto, hemos analizado una problemática real en el transporte público, una ruta de 12 kilómetros con 18 paradas que presenta una variabilidad crítica en sus tiempos de recorrido, oscilando entre los 30 y 50 minutos. Esta inconsistencia no es solo logística, tiene una raíz física, ya que la identificamos que las aceleraciones bruscas al arrancar y las frenadas tardías generan no solo incomodidad en el pasajero, sino un aumento innecesario en el consumo de combustible y el desgaste mecánico. El problema central es la ausencia de parámetros técnicos estándar que nos lleva a la necesidad de realizar un análisis cinemático sistemático para medir velocidades y aceleraciones precisas. Continuando con la presentación, en este caso el marco teórico y los conceptos fundamentales de nuestro proyecto de la cinemática, que estudia el movimiento sin analizar sus causas. Primero el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y se calcula como distancia sobre tiempo. Luego el movimiento rectilíneo uniforme variado, donde existe una aceleración constante que se obtiene como la velocidad final menos la inicial dividida entre el tiempo. También nosotros incluimos las leyes de Newton que explican la relación entre la fuerza, masa y aceleración mediante la fórmula fuerza, que es igual a masa por aceleración. Finalmente, también se introduce la energía cinética, que representa la energía del movimiento y se calcula como un medio de la masa por la velocidad, en este caso al cuadrado. Y ya en el siguiente, en el análisis cinemático, en esta sección logramos analizar el comportamiento del movimiento en una ruta de 2 kilómetros con tiempos variables. Se observaron velocidades medias donde la fuerza fue de 20,58 kilómetros por hora en 35 minutos y la mínima de 14,40 kilómetros por hora en 50 minutos, generando esto una diferencia de 6,18 kilómetros por hora. En cuanto a la aceleración, se calculó pasando de 0 a 20 kilómetros por hora, equivalente a 5,55 metros por segundo en 8 segundos. Al dividir 5,55 entre 8, tenemos una aceleración de 0,69 metros por segundo al cuadrado. Además, la distancia de frenado estimada es de 10,3 metros. Por último, se dividió la ruta en 17 segmentos, ya que hubo 18 paradas. Cada segmento se obtiene dividiendo 12 entre 17, dando 0,705 kilómetros con una velocidad ideal de 16,5 kilómetros por hora. El tiempo por segmento se calcula dividiendo 0,705 entre 16,5, lo que da aproximadamente 151 segundos. Fuerzas y leyes de Newton que utilizamos en nuestro proyecto como primera parte el diagrama de cuerpo libre. El bus en este caso tiene un peso de 98.000 newtons hacia abajo, equilibrado por la fuerza normal de 98.000 newtons hacia arriba. El motor empuja con 9.900 newtons hacia adelante, mientras la fricción opone 3.300 newtons hacia atrás. Y entonces la primera ley fue la inercia en este caso. Cuando el bus va a velocidad constante, todas las fuerzas se anulan entre sí, lo que significa el menor consumo de combustible posible. Y la segunda ley fue el F igual a ma, la fuerza neta de 6.900 newtons plus una aceleración de 0,69 metros por segundo al cuadrado. Un bus
de 10 kilogramos necesita aproximadamente 3 veces más fuerza que un automóvil convencional para moverse. La tercera ley fue la acción y la reacción. Las ruedas empujan el pavimento hacia atrás con cierta fuerza y el pavimento responde empujando el bus hacia adelante con la misma fuerza. Ese es el principio que genera la tracción y permite que el bus, en este caso, avance. Entonces, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, iría el análisis energético, que para este caso, cada vez que el bus de 10 kilogramos arranca, consume 154 en parada energía cinética por aceleración en este caso. En 17 paradas, el total es de 2.618 por ruta. Con 100 buses diarios y las aceleraciones innecesarias desperdiciarían 8 litros de combustible al día. Las tres leyes de Newton, en este caso, se explican los movimientos. La inercia, pues a velocidad constante menos consumo, F igual a ma, necesitas 6.900 newtons para acelerar a 0,69 metros al cuadrado y la acción, con reacción, las ruedas empujan el suelo y el suelo empuja el bus. En conclusión, en este caso, menos frenadas, menos gastos energéticos y en gran parte, pues, asimismo, esta solución busca que los buses consuman mucho menos combustible. Buenas tardes para todos. En el siguiente video vamos a demostrar con la siguiente herramienta cómo podremos representar los sucesos y acciones que tiene nuestro bus, también ayudándonos un poco de lo que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos ayuda a entender las fuerzas que intervienen cuando el bus acelera, se mueve, frena o tiene diferentes acciones. Y en esta podemos identificar diferentes fuerzas, como la del peso, que es la que hace que la gravedad atrae el bus hacia abajo, hacia el piso, y esto también depende de la masa del vehículo y la gravedad. Podemos también ver la fuerza del motor, que es la fuerza que impulsa al bus hacia adelante gracias al movimiento de las ruedas. Y la fricción, que es la resistencia que aparece entre las llantas y el pavimento cuando éste quiere frenar. Como vemos acá en el simulador, tenemos a una nevera que va a ser la representación de nuestro bus, que en este momento se encuentra en estado de reposo, que es cuando solo actúan dos fuerzas, el peso, que es la fuerza de la gravedad, y el normal, que lo empuja hacia arriba. No tiene ningún tipo de movimiento y se encuentra en reposo. Tenemos nuestro muñequito que va a ser el actor, que va a ser simular la fuerza del motor que hace que nuestro bus ande hacia adelante. Como vemos, nuestra nevera tiene un peso de 200 kilogramos y vamos a ver actuar diferentes fuerzas, como la fricción y la fuerza del motor. Aquí podemos ver en esta parte como la fricción la tenemos como a un pequeño porcentaje, simulando la fricción que pues genera el bus cuando está en contacto con el pavimento antes de arrancar. Tenemos que recordar también que la fuerza, también hay fuerza que es cualquier acción que puede hacer mover nuestro bus, el objeto, detenerlo, en este caso nuestra nevera, o cambiar su velocidad. Las fuerzas de contacto que encontramos en este bus para la representación de nuestro proyecto es la tracción, que es la fuerza que hace el motor a través de las ruedas para que éste pueda moverse, y la fricción, la resistencia entre las llantas y el pavimento. También demostraremos las diferentes leyes de Newton. La primera, la ley de la inercia, que dice que todo objeto seguirá en reposo moviéndose a velocidad constante si ninguna fuerza cambia su movimiento. En este caso, para nuestro bus significa que si se mueve a una velocidad constante, las fuerzas están equilibradas. Y todo esto va a depender también de la fuerza del motor y las fuerzas que ejercen sobre el cuerpo, que en este caso, para nuestra simulación va a ser la nevera. También tendremos en cuenta la segunda ley de Newton, que esta dice que la fuerza aplicada a un objeto produce una aceleración y depende de la masa del objeto. Lo que quiere decir que entre más fuerza realice nuestro motor, va a generar mucha más aceleración en el bus. Como los buses suelen ser muy pesados, pues se necesita una gran fuerza para que éste pueda moverse. Y también la tercera ley de Newton, la cual dice que toda acción tiene una reacción igual opuesta. Cuando las ruedas empujan el pavimento hacia atrás, hace que el bus vaya hacia adelante y que éste avance.
Ahora sí, yendo a nuestro simulador, explicaremos un poco más. Tenemos aquí un velocímetro, las medidas de aceleración, las fuerzas que podemos aplicar en newtons y la fricción que también podemos ir modificando. Entonces queremos demostrar todo esto que acabamos de decir en este video. Vamos a ejercer una fuerza de 300-250 newtons y vamos a realizar también, vamos a ver cómo esto hace que nuestro cuerpo, nuestra nevera acelere, y también vamos a simular un frenado rápido de emergencia y cómo este puede depender y también no solo hacerse en el momento, sino que podemos ver cómo este tarda en frenar, ya que la fuerza que ejerce el frenado, que en este momento puede ser la fricción, tiene que equilibrarse con la fuerza y la velocidad de la aceleración con la que va el bus. Entonces vamos a empezar. Aquí en esta parte lo vamos a manejar y podremos ver también acá cuando generemos la fricción que va a tener este cuerpo. Entonces acá es donde vamos a empezar a ejercer la fuerza aplicada y veremos también los valores de esta. Si empezamos a aplicar una fuerza de 300 newtons, podemos ver cómo poco a poco nuestro bus estará avanzando. Si aplicamos mucha más fuerza, haciendo que la representación del motor, podemos ver cómo este, con el tiempo, como lo decía, que entre más constante sea la fuerza, generará una mayor aceleración. Aquí podemos ver que el motor está ejerciendo mucha más fuerza, por ende, nuestro bus acelerará mucho más rápido. Aquí ya tenemos la fuerza aplicada de 500 newtons, que es la fuerza mayor que se puede aplicar, y vemos cómo la rapidez de nuestro bus acelera bastante. Aquí cuando dejamos de apretar, vemos que, ¿qué pasa? Se baja la aceleración y nuestro bus deja de avanzar por la fricción que ejerce el bus con el pavimento. Ahora, si queremos nosotros representar la frenada rápida, lo dejamos acá, esperamos a que vaya y lo que hacemos es aplicar una fuerza contraria como si fuera un frenado y aquí vemos lo que representamos como la fuerza que tiene aplicada de 500 newtons tiene que equilibrarse con la aceleración que llevaba. Esto genera que nuestro bus se encuentre en un estado de reposo. Vamos a cambiar un momento nuestro objeto por uno de menor peso y vamos a aplicar una fuerza de 305 newtons. Vamos a utilizar en este momento la fricción y vamos a ver cómo la fricción que genera esto en el cuerpo, si la subimos, una fricción bastante, aquí también representamos un frenado del bus. Eso es lo que nosotros realizamos y lo que queramos que ustedes entiendan en el momento de realizar todo lo que nosotros venimos haciendo en nuestro proyecto. Esperamos que haya quedado muy claro y les agradecemos por esta vista. Bueno, mi nombre es Santiago Barahona y en la metodología de la implementación, primero escogimos datos del recorrido dividiéndolo en 17 segmentos. Medimos velocidades, tiempos de aceleración y frenado usando GPS y sensores. En el análisis cinemático aplicamos conceptos de MRU y MRV para calcular velocidades, aceleraciones y distancias de frenado. En el análisis comparativo lo comparamos los datos para encontrar zonas ineficientes usando gráficas de velocidad, contratiempo y detectando anomalías. Y en la evaluación energética analizamos el consumo de energía identificando en qué partes del recorrido se gasta más. En la propuesta técnica vimos algunos rangos, la velocidad y pusimos rangos de velocidad y formas de conducir más eficientes. Bueno, en las conclusiones y ya en el impacto, en la base física del problema, vimos que el transporte urbano tiene una base mecánica principalmente por la falta de parámetros técnicos para controlar el movimiento. En las herramientas aplicables vimos que hay modelos como MRU y
MRV, que permiten analizar el comportamiento del vehículo, como la velocidad, la aceleración y el frenado. En la conexión de energía-costo, vimos que cuando hay aceleraciones bruscas aumenta la energía cinética, lo que genera más consumo de combustible y desgaste. En la mejora factible, vimos que se podía mejorar con capacitación de conductores, un monitoreo, parámetros técnicos, lo que aumenta la seguridad y eficiencia. Bueno, y ya por último, la física mecánica no es solo teoría, es una herramienta clave para mejorar el transporte urbano.